y como que nos exigían o nos querían aconsejar de que lo mejor para ella era un aula específica. En esa llamada también me ofrece la posibilidad de escolarizar a mi hija en uno de los centros concertados, en el Asalle o en los Salesianos, donde en ninguno de los dos centros existen PTBAL. Y yo firmé los papeles y me dio Santi, bueno, asistentes sociales que me dijeron que sí, que aquí habían plaza. Y ahora me comunican que no. Y ahora nos vemos que no sabemos qué va a pasar con ella. Si se quedará en casa o me obligarán, como estaban diciendo, a meterla en un aula específica. Saludos, ¿qué tal? Pues ya lo ven, los padres de esos niños matriculados en el Reina Sofía siguen en la lucha y sin respuesta. Ahora Educación los llama para reubicar a su hijo en un aula específica o dejarlo incluso en el centro actual donde imparten sus clases. Muchos se sorprenden, es la misma delegación que a principios de año les informaba que habían agotado precisamente esa etapa educativa. De ahí que eligieran ese PTBAL del Reina Sofía, esa formación para la vida adulta y también laboral. El tema, ya lo saben, va a llegar al pleno de este viernes y respaldado por todos los grupos que piden en una moción conjunta que no se elimine esa línea del Reina Sofía. Otros titulares del día y comenzamos. Los trabajadores en huelga de la UTE Envases Ligeros trasladan sus reivindicaciones a las puertas de la Diputación de Málaga. Allí esperan hoy abrir de nuevo la mesa de negociación. Para que acabe esta imagen, la basura se acumula ya en grandes cantidades en los contenedores amarillos. Y los rocieros de Antequera se preparan para en unos días iniciar su camino hasta el monte. Lo han hecho con esa procesión de su sin pecado por las calles de Antequera. Unas calles que también han visto este fin de semana pasar al patrón de la ciudad, el Señor de la Salud y de la Agua, una cita con la tradición y la devoción que de nuevo tuvo miles de devotos. Y ha sido un fin de semana muy cofrade porque también este domingo ha tenido lugar la procesión de María Auxiliadora. Y en deportes repasamos también esa derrota en Marbella del Antequera Club de Fútbol que se prepara ya para jugar el playoff de ascenso. Solución, envase ligero. Solución, envase ligero. Pues ya lo ven, los trabajadores en huelga de esa UTE Envases Ligeros trasladan sus reivindicaciones a las puertas de la Diputación de Málaga. Allí hoy esperan abrir de nuevo la mesa de negociación para intentar llegar a un acuerdo. Cabe recordar que ellos son empleados de una subcontrata del Consorcio Provincial de Residuos. Los trabajadores piden un convenio laboral que regule sus condiciones y también la mejora de los vehículos con los que trabajan a diario. La huelga, ya lo han visto, se deja notar en la calle en esos contenedores amarillos llenos. Ocurre en Antequera y también en más de 90 municipios malagueños. Como ocurre aquí en la ciudad, lo ha visto nuestro compañero Eduardo Villalón. Cuéntanos. Son ya 6 días de huelga en el servicio de recogida de envases y plásticos en la provincia de Málaga. Un paro que se inició el pasado martes y tiene su epicentro en Valsequillo, en Antequera. En la ciudad, en distintos puntos, se repite esa imagen de acumulación de residuos junto a los contenedores amarillos. Los trabajadores de la UTE reclaman un convenio laboral y unos vehículos que cumplan las medidas mínimas de seguridad, ya que los actuales no las cumplen. Hoy va a ser una jornada importante porque va a haber una reunión entre el consorcio CGT Andalucía, delegados de personal y el comité de huelga, porque se prevé una semana llena de movilizaciones y manifestaciones. Va a haber una acampada a las puertas de la Diputación de Málaga desde hoy lunes hasta mañana martes, que comience ese pleno en el ente provincial, y se van a trasladar al miércoles a las puertas del Ayuntamiento de Antequera y también el viernes, coincidiendo con el inicio de la feria de primavera en la ciudad de Antequera. Hola, buenos días, yo vengo de Campillo. Y a mí me dijeron que Sonia tenía que estar aquí porque es mejor para ella. Y yo firmé los papeles y me dio Santi, bueno, asistentes sociales que me dijeron que sí, que aquí habían plaza. Y ahora me comunican que no. Pues yo prefiero que esté mi hija aquí, que esté en Campillo. Y ella desde Semana Santa no iba más al colegio. ¿Por qué no enseñan nada? Porque es que no enseñaban nada. Mira, el pasado miércoles recibí una llamada telefónica de delegación. Una mujer ofreciéndome la posibilidad de que mi hija permaneciera un curso más en el aula específica en la que se encuentra escolarizada. Algo que no entiendo, porque en febrero me comunicaron que mi hija no podía permanecer un curso más en su centro.
Bueno, pues los padres de los niños matriculados para el próximo curso en ese Peteval de Reina Sofía, hoy ya lo han visto, han tomado la palabra. Denuncian la presión de la Delegación de Educación para dejar a sus niños en los centros actuales o en un aula específica. Hoy se han concentrado de nuevo a las puertas del centro. Muchos de los progenitores aseguran que a principios de este año, sin embargo, les comunicaron que sus hijos habían agotado la etapa educativa en sus centros. Cabe recordar que son ya jóvenes con edad para aprender un oficio y que el Peteval del Reina Sofía es la única opción de este tipo en Antequera y también en la comarca. De ahí que pidan que no se elimine esa unidad. Y como que nos exigían o nos querían aconsejar de que lo mejor para ella era un aula específica, lo cual no estamos de acuerdo, ya que llevamos unos cuantos años pasando mucho en el colegio por la integración de Yaiza. Nos hablaron del centro, vimos una luz en su desarrollo para el día de mañana, poder tener un oficio, poder tener una vida como cualquiera. Y bueno, me dijeron que aquí no habían plazas, yo he hecho la preinscripción, o sea que en ese momento sí que habían, y ahora nos vemos que no sabemos qué va a pasar con ella. Si se quedará en casa o me obligarán, como estaban diciendo, a meterla en un aula específica. En esa llamada también me ofrece la posibilidad de escolarizar a mi hija en uno de los centros concertados, en el Asalle o en los Salesianos, donde en ninguno de los dos centros existen Peteval. Ellos nos cuentan con la parte laboral. Además, me asusta en la llamada diciendo que mi hija puede quedarse fuera del sistema educativo, donde mi hija le ofrece en estos colegios donde el padre y yo no estamos de acuerdo, donde yo no quiero escolarizar a mi hija, no me deben obligar a algo que no queremos, donde mi hija tiene todo el derecho de ir a ese colegio. Pues como madre me siento engañada, manipulada y sin ninguna respuesta por parte del señor Briones. Bueno, ya saben que todos los grupos del Pleno de Antequera votan este viernes una moción conjunta para que esa línea, esa unidad del Reina Sofía continúe el próximo curso. Y hoy otra de las mociones de la que ha hablado el Partido Popular es sobre los aranceles de Trump, un tema que lleva el PSOE a ese Pleno, pero para el que no ha habido un acuerdo entre los grupos. Porque las empresas españolas van a pagar los aranceles americanos, estadounidenses, pero el que cobra los aranceles que le subimos a los estadounidenses es el Estado, el Gobierno. Es un buen negocio. Desde el punto de vista del Gobierno es un negocio imponente. Es decir, imaginaros, vamos a poner un ejemplo rápido. The Coop, una empresa antegrana, exporta aceituna negra a Estados Unidos. Y en vez de pagar ahora un 10% de arancel, paga un 50% de arancel. Lo paga The Coop. Claro, pero ahora nosotros cogemos y le vendemos a cero a Estados Unidos, ¿vale? Le vendemos. Y le ponemos un 45, vamos a suponer, un 30, un 35, un 45% de aranceles. ¿Se lleva las empresas de acero, Acerinox y demás, ese impuesto? No, se lo lleva el Estado, porque lo pagan en la aduana. Se lo pagan en la aduana. Por tanto, ese fondo, ese mayor ingreso que va a tener el Estado, que se vuelque para compensar a lo que paga The Coop por que le van a cobrar más aranceles de la aceituna negra. Yo no creo que eso esté mal pensado. Bueno, pues esto ha votado el Partido Socialista que no. También, como cuarto punto, reclamamos al Gobierno la reducción de las cotizaciones sociales a las empresas directamente afectadas por estos aranceles. Hombre, si van a pagar más costes las empresas, que los costes laborales de sus empleados se vean en una rebaja lógica para poder afrontar los gastos de empresa que van a tener a partir del establecimiento de los aranceles de Estados Unidos. Bueno, pues precisamente de ello se habla en clave internacional porque Estados Unidos y Europa han pactado darse hasta el 9 de julio para llegar a un acuerdo comercial. Fue este pasado viernes cuando el presidente estadounidense advirtió que las negociaciones no iban a ninguna parte y amenazó con imponer un arancel del 50% a los productos europeos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado retrasar hasta el próximo 9 de julio para implementar los aranceles del 50% a la Unión Europea, un extremo que ha anunciado tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Horas antes, von der Leyen ha informado de que ha mantenido una buena conversación con el inquilino de la Casa Blanca, en la que ha abordado las negociaciones comerciales en marcha y ha recalcado que Europa está lista para avanzar rápida y firmemente en las conversaciones. También ha asegurado que necesitarán hasta el 9 de julio para alcanzar un buen acuerdo en referencia a la fecha en la que expira el plazo dado por Washington para lograr este acuerdo comercial. Recordemos que Trump advertía el pasado viernes de que las negociaciones comerciales en la Unión Europea no iban a ninguna parte, por lo que amenazó con imponer un arancel del 50% sobre los productos europeos desde el próximo 1 de junio. Bueno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha celebrado este pacto entre Europa y Estados Unidos, pero ha advertido también que si estas negociaciones no culminan en un acuerdo satisfactorio para Europa, habrá que adoptar las medidas correspondientes. Se ha vuelto a la normalidad de esta negociación. Nos parece positiva la intervención de la presidenta von der Leyen a este respecto y que tengamos de margen de negociación hasta el 9 de julio. Pero creo que no hay que perder la perspectiva de conjunto. Y para mí hay tres elementos que son clave: el respeto, el diálogo y la firmeza. Y evidentemente todo ello basado no en declaraciones, sino en hechos. Y los hechos son que en este momento tenemos aranceles sobre el acero y el aluminio, sobre el automóvil y también un arancel, llamémoslo así, general, del 10% que perjudica evidentemente a nuestros productores. Y finalmente, en el punto de mercados, abordaré también el paquete vino planteado por la Comisión Europea. Estamos ya discutiéndolo. Sería importante que lo adoptáramos antes de final de año. Bueno, y los rocieros de Antequera que se preparan para en unos días iniciar su camino hasta el monte. El pasado viernes procesionaron su Sin Pecado por las calles de la ciudad. Antequera ha vivido este viernes una jornada llena de fe y emoción con la misa de envío y la salida procesional del Sin Pecado de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. A las 7 de la tarde la parroquia de San Miguel acogía la celebración religiosa, tras la cual comenzaban la procesión por las calles de Antequera en un recorrido lleno de fervor, acompañado por vecinos, devotos y los tradicionales sones de flauta y tamboril de la escuela propia de la hermandad, así como de su coro rociero. Durante el trayecto, momentos muy especiales como la visita al Colegio de Loreto, a las Hermanas Filipenses y a la residencia Pinofiel, donde la emoción se desbordó cuando el Sin Pecado entraba en el interior de su patio para ofrecer el ambiente rociero a nuestros mayores. Tras la cual también hubo momento de oración al llegar al santuario de la patrona mariana de Antequera, Nuestra Señora de los Remedios. Ahora los romeros se preparan para iniciar su camino hacia la aldea del Rocío el próximo 4 de junio, junto a su hermandad madrina de Sevilla, El Salvador. Y tras sus 2 novenas, este sábado también el Señor de la Salud y de las Aguas procesionó por las calles de la ciudad, una cita con la tradición, la devoción, de la que ahora les damos más detalle en esta información. Antequera ha vivido este sábado una de sus citas más esperadas en torno al Señor de la Salud y de las Aguas, patrón de la ciudad. Fue a las 7 de la tarde cuando el Señor cruzó las puertas del templo de San Juan y comenzó su procesión por las calles entre centenares de fieles que acompañaron alumbrando por sus promesas. Momentos muy emotivos que marcaron el recorrido, como la oración y bendición a los enfermos desde el mirador en Niña de Antequera hacia el hospital, la parada ante la patrona, la Virgen de los Remedios, y el simbólico encuentro en la Plaza del Portichuelo con Nuestra Señora del Socorro. Otro de los momentos que ya viene siendo una tradición es la ofrenda por parte de los alumnos de las Hermanas Franciscanas de la interpretación del himno patronal a la Sagrada Imagen al recibirle en las descalzas. La procesión concluyó pasada la medianoche tras bajar la Cuesta Real, acompañada por la banda de música Villa de Otura, que puso el broche musical a una jornada inolvidable. La hermandad celebrará el próximo miércoles una misa dedicada a los enfermos y mayores antes de que la imagen regrese a su capilla a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, es que ha sido un fin de semana muy cofrade en la ciudad, en el que tras su festividad del 24 de mayo, este domingo, también María Auxiliadora salía en procesión. La mañana de este domingo, Antequera se ha llenado de celeste y rosa en honor a María Auxiliadora, en una emotiva procesión que ha recorrido el centro de la ciudad. La jornada comenzó a las 11 de la mañana con una oración antes de que a las 11:30 la imagen saliera del templo de San Pedro entre aplausos, vivas y un ambiente de profunda devoción. Este año la procesión estrenó un recorrido más amplio, acompañada por numerosos fieles, cofrades y niños de primera comunión, bajo los sones de la banda Virgen del Rocío de Málaga. Destacaron varias paradas emotivas, como la visita a la Archicofradía de los Estudiantes con petalada, oración con las carmelitas de clausura al llegar al convento de la Encarnación, o los saludos a la parroquia de San Sebastián y a las cofradías del Mayor Dolor y Pollínica. Pasadas las 2:30 de la tarde, el cortejo regresó al templo, cerrando una mañana marcada por la fe y el carisma salesiano. La asociación continuará su labor devocional cada día 24 con sus encuentros de oración a su sagrada titular en la iglesia de San Pedro. Bueno, y este sábado también, pero ya en la capital, les contamos que volvió a recuperar Málaga esa esencia con balcones y calles a rebosar para la procesión de regreso a su Basílica de la Virgen de la Esperanza. Tras su paso por Roma, Verdiales, sevillanos, saetas, fueron algunas de las muestras devocionales que los fieles le brindaron a la dolorosa perchelera. Málaga volvió a ser malagueña y exquisita en la procesión de regreso a su Basílica de la Virgen de la Esperanza. Tras su paso por Roma, con motivo del jubileo de las cofradías, el pasado sábado los malagueños vivieron un bonito sueño del que nadie quiso despertar, abrazados a la majestuosidad y a la grandeza de la emperatriz de Roma, como le gritaron cariñosamente los fieles una y otra vez a la dolorosa perchelera. Entre verdiales, sevillanas o saetas, se puso punto y final al que quizás es el capítulo más importante que ha escrito la corporación a lo largo de toda su historia. Una peregrinación inolvidable de la ciudad eterna que, bajo la advocación de la esperanza, ejerció de faro y guía de todos los creyentes y en particular de los cofrades del mundo. La procesión de regreso a la Basílica Perchelera desde la catedral arrancó al filo de las 8:15 de la tarde, es decir, 15 minutos más tarde del horario previsto. El cortejo, que supo saborear cada metro andado, estuvo compuesto por más de medio millar de hermanos y devotos portando cirios en la que no faltaron sus dos insignias pontificias, el estandarte y la bandera, el estandarte de la Virgen, el guión, el pabellón basilical y el libro de reglas. Entre un mar de devoción y mucha expectación, la reina del Romero recibió el cariño de sus devotos para sellar con lazos de amor una jornada con tintes de coronación donde la alegría, la devoción y la fe por la Virgen sellaron un día histórico que los cofrades rememorarán de generación en generación. La Virgen de la Esperanza, la reina de Málaga, ya está en casa. Bueno, comenzamos aquí la información deportiva de este lunes, ya en las postrimerías del mes de mayo, finalizando las ligas regulares y comenzando los que se lo hayan merecido en los terrenos de juego, los playoffs de ascenso. Caso de nuestro Antequera Club de Fútbol, que finalizaba temporada regular en Marbella y hasta allí nos fuimos para tomar buena cuenta del último partido de la liga regular en su primera fase de esta temporada. Y la verdad que el equipo local se jugaba bastante más que el Antequera, y el Antequera se jugaba quizá pues ascender en la clasificación final, algún puesto que le posibilitase tener el factor campo a favor en esa fase de ascenso a la segunda división A. Era muy complicado, tendríamos que haber esperado, ganando por supuesto, que no fue así el partido, al tropiezo del Ibiza e incluso del Murcia, para poder haber ascendido la tercera plaza, que no hubiera facilitado el factor campo. Como digo, no fue así. Los de Javi Medina sucumbieron en Marbella y en el Banús Fútbol Center 2-0 frente al equipo de la localidad costasoleña, y por un rebote también ese mismo equipo consiguió salvar la categoría, con lo que imaginen el estallido de júbilo que en el campo y desde la grada
se pudo ver al finalizar el partido. Precisamente, una vez concluido el mismo, nuestro entrenador Javier Medina confesaba lo siguiente. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena al Marbella por esa permanencia, porque creo que se la han ganado durante todo el año y se lo merecían. Había un momento del partido que nos decían que incluso ellos ganando, nosotros no teníamos posibilidad de conseguir pues adelantar ningún puesto, ni siquiera mantener el cuarto, y ellos incluso ganando no perdían la categoría, y he dicho en el banquillo que qué pena, ¿no? Que estemos dos equipos aquí malagueños, andaluces, peleando por lo que estamos peleando, y que ellos estén ganando y no consiguieran esa permanencia. Creo que se la merecían, así que enhorabuena, que la disfruten. Y luego pues creo que ha sido un partido muy difícil de jugar por nosotros. Teníamos la intención de hacer cambio para proteger un poco los jugadores que estaban con posibilidad de sanción para el playoff, ni ganando teníamos asegurado el que podríamos adelantar algún puesto. Sí teníamos el miedo un poco a que el Mérida sumara algo más que nosotros y nos quitara, pero no es excusa. Hemos venido aquí con la intención de ganar, hemos intentado desde primera hora de hacerlo, y creo que después del gol de ellos pues nos hemos apagado, no hemos sido capaces de levantarnos, y ha sido una derrota justa porque el Marbella ha sido superior a nosotros. Si el destino ha querido que sea la Ponferradina y nosotros demostramos que estamos preparados, somos capaces ante cualquier equipo de superarlo. Confío mucho en mi equipo, vamos a intentarlo y confío en que lo vamos a lograr. Un rival muy fuerte porque viene del fútbol profesional, un equipo que se hará muy fuerte seguro en el segundo partido en casa, pero nosotros intentaremos ya de conseguir una ventaja en la ida. Sí, al final durante la segunda vuelta hemos sido un equipo, como siempre he dicho, ¿no? Que tenía días de muchísimo nivel y días un poco de apagón, pero hoy es un día que tenemos que coordinarnos lo más rápido posible. Mañana me levantaré pronto, no veré ni este partido, veré ya la Ponferradina. Intentaremos analizarla bien, intentar preparar bien la semana para intentar competir ese partido. Y cambiamos de disciplina deportiva, soltamos el balón con los pies, lo cogemos con las manos. El Sano Antequera Balonmano Torcal se ganaba en la pizza formar parte de los equipos elegidos para disputar fase de ascenso, y se iba hasta la localidad gerundense de Bañolas. Allí disputaba ese sector de la fase de ascenso a la primera división nacional de nuestro balonmano. Se enfrentaba en el primero de los envites al anfitrión, al equipo de Bañolas. Perdió el Sano Balonmano Torcal. El segundo partido terminó en tablas y el tercero sí que consiguió la victoria. Un resultado de los que se pueden dar en cualquier partido, una victoria, un empate y una derrota, que les ha situado al finalizar ese sector en segunda posición. Ahí tenemos que no han ido solos hasta esa localidad, como les digo, gerundense de Bañolas, y bueno, pues se van a quedar en la segunda nacional, pero ya han demostrado que son capaces de absolutamente todo a nivel de nuestro país en esa disciplina deportiva del balonmano. Escuchamos las últimas declaraciones del entrenador hasta la fecha, Juan Antonio Vázquez Díaz, después de haber completado esa fase de ascenso. Escuchamos Chispi. Bueno, pues el partido creo que ha estado dominado desde el primer minuto por nuestra parte. Hemos jugado con grande intensidad, sabiendo que podíamos aspirar a ese segundo. Le hemos metido muchísimo ritmo. Al equipo navarro ya no le quedaban fuerzas, éramos conscientes de ello, y hemos intentado desde el primer momento meterle mucho ritmo con saque de centro, transiciones, y la verdad que se ha puesto el partido de cara muy rápido. Hemos podido disfrutar de que todos los jugadores jueguen y muy contento por el resultado final. Pues a nivel personal creo que la fase ha sido una experiencia muy gratificante. Creo que el equipo ha rendido a un gran nivel, ha demostrado que compite en todas las circunstancias. Quizás con otro orden de partido hubiésemos llegado vivos al último día. No ha sido así. Los primeros 15 minutos de la segunda parte del partido del viernes nos han lastrado de quedarnos sin opciones relativamente pronto, y los 15 primeros minutos de la segunda parte de ayer igual, ¿no? Pero estoy muy contento, muy orgulloso por el nivel que ha mostrado el equipo hasta el último día compitiendo, y hemos acabado segundo de nuestro sector, lo que hace que estemos entre los 12 mejores equipos de España de las segundas divisiones nacionales, y muy contento por ello. Pues la sensación inmejorable, muy positiva. El año y la temporada a nivel general ha sido para enmarcarla. Quiero aprovechar y agradecer a los jugadores, a la gente que forma la directiva, a la afición / familiares del equipo que en todo momento ha apoyado, y solo puedo decir que estoy tremendamente agradecido. Es un año de muchísimo aprendizaje y de muchísimo disfrute, y a partir de ahora lo que le deseo es lo mejor al equipo, al club, a los jugadores y a todos los que forman parte de esta familia.
Todo esto lo vamos a ver ampliado en el programa semanal de deporte Antequera Suda, que comienza en unos minutos, haciendo especial hincapié en la Antequera Club de Fútbol con Chema Núñez en plató, con el equipo cadete de la misma disciplina blanquiverde que ha ascendido de categoría, y notar que nuestra Laura Aguilera, mejor marca absoluta, 400 metros valla. Y las tigresas de los Dólmenes, de nuevo, campeonas de Andalucía. Todo eso, 9:30, Antequera Suda, 101 Televisión Antequera. No se lo pierda. Mayo se va a despedir con la primera ola de calor que se anticipa a la estación de verano. Esto hace que los termómetros ya vayan subiendo conforme vayan avanzando los días. Este martes oscilarán en Antequera entre los 30 grados de máxima en las horas centrales del día y por la noche subirán hasta los 16 de mínima. En la comarca Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos llegarán a mediodía a los 35 grados, siendo las temperaturas más altas de la jornada en la zona. La semana continuará con cielo despejado y temperaturas que irán en ascenso. Bueno, pues les recuerdo que a las 9:30 todo el deporte con Antequera Suda y la actualidad en nuestra web 101tv.es y también en las redes sociales de esta casa. Hoy nos despedimos con música, Burelías, lo nuevo de Elías Rivera, que presentamos el pasado martes en Kilómetro Cero. Con él y su tema les decimos hasta mañana. Gracias por estar ahí.